plantea que la mayoría de los, estoy hablando ahora específicamente en lo que es a nivel cardiovascular y tratamiento sobre la hipertensión, generalmente todas las investigaciones se han realizado en el sexo masculino y todas las inferencias que se lograron en base a las investigaciones en animales machos. El porqué de esto, bueno, hubo una discusión muy importante de todo esto porque obviamente las ratas hembras necesitan mayor dedicación debido a sus ciclos, a sus comportamientos hormonales, a todo lo que es el mecanismo de influencia hormonal, dependiendo de la edad que se trate, y eso hace que el costo de las investigaciones muchas veces se encarece demasiado, al igual que el tiempo y el personal. Entonces, fueron una de las cuantas excusas que hoy, por suerte, le estamos dejando de lado. La charla de hoy es diferencia de sexo y género en la regulación de la presión arterial. ¿Y por qué es importante diferenciar el sexo y el género? Porque el sexo es todo lo que tiene que ver, según el Instituto de Medicina, en el libro Importa el sexo, que se publicó en el año 2010, tiene que ver con todo lo que es hereditario, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros heredamos de nuestros padres, desde el punto de vista biológico, que es causado por órganos, esteroides sexuales, hormonas, tanto los estrógenos como los andrógenos, y por los cromosomas sexuales, tanto el XX como el XY para el hombre. En cambio, el género es un término más bien sociológico, en donde el hombre o la mujer es cómo se percibe uno hacia sí mismo, así como también a la sociedad. De ahí la importancia de que está tomando en el día de hoy en la población general y sobre todo en los países desarrollados, cómo está aumentando la frecuencia del cambio de sexo por parte de las personas. Y entonces eso también nos tiene que llamar un poco la atención y entonces en este mundo donde hoy la medicina es más personalizada y necesitamos identificar entonces esos grupos de riesgos en las cuales todavía no se conoce el desarrollo, la progresión desde el punto de vista de la fisiopatología de las enfermedades. Dicho esto, quisiera comenzar la exposición, ¿no es cierto?, tratando de convencerlos de que la regulación de la presión arterial es diferente en el hombre que en la mujer. Eso es el key de la cuestión aquí. ¿Y en qué me baso en esta afirmación? Si pueden ver en este gráfico, ustedes pueden ver que la presión arterial, ustedes pueden ver en las X de las, en el X de las Y, la prevalencia, la hipertensión arterial, y en el X de las X, en los rangos de edad en años. En azul están los hombres y en las mujeres están en rojo, en este caso en naranja, y pueden ver que la presión arterial aumenta a medida que aumenta la edad, a medida que aumenta la edad, aumenta la presión arterial. Pero si desglosamos mejor esta figura, pueden observar que hasta los 44 años de edad, la presión arterial es mayor en los machos, en los hombres que en las mujeres. A partir de allí, entre los 45 y 54 años de edad, ustedes pueden ver que las presiones arteriales se equiparan. Y a partir de los 55 años de edad, la presión arterial aumenta significativamente para ser mayor en las mujeres posmenopáusicas que en los varones. Y esto se ve con más evidencia todavía cuando las mujeres son mayor de 75 años de edad. Hay que recalcar que justo esta edad donde se equiparan las presiones arteriales, la edad de 45 años es una edad de la perimenopausia, donde las mujeres comienzan a tener sus cambios hormonales y por lo que han surgido numerosas teorías acerca del rol de los estrógenos y también de los andrógenos posteriormente, de la regulación de la presión arterial y del sistema cardiovascular.
Esta figura que se publicó este año, en enero, muestra aproximadamente los valores en el eje de la presión arterial sistólica y más o menos el trayecto que les acabo de mostrar en la figura anterior, donde la presión arterial al principio es menor en las mujeres, mayor en los hombres, en la edad fértil, pero posteriormente va aumentando con la edad y para ser superior mayor en las mujeres que en los hombres. Pero si ven en el cuadro que tienen al frente, a la derecha de su pantalla, ustedes pueden ver que el aumento de la presión arterial es más agresivo, si se toma de un punto cero, al hombre, lo cual es algo que es revelador y que podría ser causado por numerosas causas, valga la redundancia, y que vale la pena, ¿no es cierto?, estudiarlos por segmentos y profundizar en el estudio. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, estas son, ¿no es cierto?, eran estadísticas de Estados Unidos, pero en Argentina pasa algo similar. Ustedes pueden ver en los estudios Renata 1 y Renata 2, como en el Renata 1, a la izquierda de su pantalla, tienen la presión arterial va aumentando, ¿no es cierto?, a medida que aumenta la edad, pero a partir de los 55 años la presión arterial se iguala, si bien hay todavía una diferencia, pero que no es estadísticamente significativa. Y en el Renata 2 esta diferencia se acerca más todavía al grupo etario de los 65 años y mayor, y entonces recién se ve la equiparación de los valores de la presión arterial en mayores de 65 años, indicando por un lado que la presión, si bien de las mujeres posmenopáusicas no es mayor que la de los hombres, por lo menos la igualó en el periodo posmenopáusico. Obviamente que se necesita, ¿no es cierto?, mayor población todavía en los estudios de Argentina para determinar si realmente esto no se invierte o no, e incluso también de acuerdo a las guías que se estudien, ya que, por ejemplo, en la última guía, en el JNB del 8, ¿no es cierto?, que fue la última, estas prevalencias también podrían variar, y lo cual hoy por hoy ya están dando que hablar en Estados Unidos y que muchos países no se han sumado a continuar con la estrategia del Joint número 8. Pero esto no es solamente pasa en el ser humano. En este trabajo que se publicó hace unos años, ustedes pueden ver que a su izquierda, ¿no es cierto?, las ratas son inducidas a hipertensión arterial, pueden ver la diferencia de la presión arterial a favor de los machos, que en muchos casos llega a ser hasta el 50% de la presión arterial. Ustedes vean, por ejemplo, las ratas que se usan generalmente en Argentina, como las ratas que son alimentadas con el enano, el inhibidor del óxido nítrico, o bien las espontáneamente hipertensas, como la diferencia es alrededor de 25 milímetros de mercurio mayor en el hombre que en la mujer. Después también, no solamente en las ratas que se inducen hipertensión, sino que también en los perros, en el cuadro del medio ustedes pueden ver que el perro tiene mayor presión arterial que la perra, y lo que me sorprendió más aún, que no solamente también los mamíferos presentan una diferencia de sexo en la regulación de la presión arterial, sino que también los pollos también presentan mayor presión arterial los machos con respecto a las hembras, como pueden ver acá en lo que serían los pollitos recién, ¿no es cierto?, chicos, y que van aumentando a medida que aumenta la edad. Entonces, la pregunta que surge de todo este background, ¿no es cierto?, de todo este complejo sistema de por qué los machos tienen mayor presión arterial, surge esta pregunta: ¿por qué justamente los hombres en edad fértil presentarían mayor riesgo de eventos cardiovasculares que las mujeres de la misma edad? Y una de las publicaciones que más reveladoras sobre este tema
ustedes pueden ver que la presión arterial en esto que son las ratas espontáneamente hipertensas, también conocidas como SHR, la presión arterial, como dije anteriormente, es mayor en el macho que la hembra. He aquí que cuando las ratas, ambas, tanto los machos como las hembras, se castraron, ustedes pueden observar cómo la presión arterial disminuyó en los animales machos castrados, pero sin embargo las ratas hembras no se modificó. Posiblemente, ¿no es cierto?, indicando o sugiriendo que la testosterona, el principal, ¿no es cierto?, metabolito de los andrógenos del macho, estaría influenciando, ¿no es cierto?, en la regulación de la presión arterial. Pero más importante todavía fue que cuando se suministró un suplemento de testosterona a estas ratas ovarectomizadas, la presión arterial de estas ratas espontáneamente hipertensas aumentó, confirmando en este caso que la testosterona está jugando también un rol importante en la presión arterial de las hembras que en este caso están ovarectomizadas. Otro estudio también determinó que cuando se bloquea el receptor de los andrógenos con flutamida, es un antagonista del receptor de los andrógenos, ustedes pueden ver cómo la presión arterial baja en los machos a la misma altura que, al mismo nivel, perdón, que los animales que fueron castrados y al mismo nivel que las ratas hembras, indicando o sugiriendo que posiblemente el receptor de andrógeno está formando parte de este sistema complejo que regula la presión arterial. Este estudio revela, ¿no es cierto?, qué pasa cuando se castra a los distintos modelos de hipertensión que les mostré anteriormente y si es consistente con esto de que la testosterona está aumentando, está contribuyendo a la presión arterial. Ustedes pueden observar cómo la castración en los distintos modelos que tienen a la izquierda, las SHR, DOCA-SALT, las DAL-SALT sensitive, las ratas tratadas con LNAME o ratones tratados con angiotensina 2, entre otros, ustedes pueden ver cómo la presión arterial cuando se los castra a estos animales desciende, o bien en menor medida no produce ningún cambio. Ahora, cuando se castra a las hembras, ustedes ven que en general aumenta la presión arterial, como pueden ver en la mayoría de los animales aquí, o bien no cambia como ocurre en otros cepas como las SHR. Y esto es muy importante porque en todo caso confirma, ¿no es cierto?, el rol que cumplen las hormonas sexuales en los distintos animales y en el ser humano en la regulación de la presión arterial. Nosotros tuvimos la suerte hace unos años, en el año 2017, de publicar este trabajo que fue realizado en las ratas espontáneamente hipertensas, donde pudimos mirar, la pregunta fue qué sucede con los niveles de testosterona endógenos de estas ratas espontáneamente hipertensas y con la presión arterial. Ustedes pueden observar cómo a medida que aumentan de edad, nosotros la seguimos hasta aproximadamente los 24 meses, y si ustedes creen que eso es fácil, créanme que no, porque las ratas se vuelven muy enfermas y la sobrevida de estos animales a esa edad es disminuye demasiado, y alcanzar el número necesario fue realmente difícil y trabajoso. Pero miren cómo los niveles de testosterona descienden en estos animales y miren el peso como también aumenta para después entrar en una meseta y descender posteriormente cuando se hacen añosos o cuando envejecen en realidad, años de años, ¿no es cierto? Entonces, pero lo más interesante fue que cuando le medimos la presión, ustedes ven acá, las siglas están en inglés, en machos jóvenes SHR con placebo, ustedes pueden observar que las ratas viejas tuvieron mayor presión arterial que las ratas jóvenes en gris. Pero cuando nosotros le agregamos, ¿no es cierto?, testosterona, suplemento de testosterona a estas ratas machos jóvenes, observamos que las ratas con suplemento presentaron mayor presión arterial que las ratas con placebo, indicando que la testosterona muestra una vez más que las ratas espontáneamente hipertensas, la testosterona juega un rol en la presión arterial de estos animales.
Sin embargo, aquí la otra pregunta que surgía en ese momento era ¿qué pasa con los humanos? Y este estudio, publicado en el año 2010 en el New England Journal of Medicine, fue muy revelador y hasta el día de hoy está, ¿no es cierto?, dando un debate profundo entre los especialistas y los profesionales que se dedican, ¿no es cierto?, a esta rama de la medicina y la salud, en donde pacientes añosos, mayores de 65 años, que fueron expuestos a suplementos de testosterona por diferentes motivos, dado que, como ustedes saben, como les mostré recién, los niveles de testosterona descienden drásticamente a los mayores de 65 años, y entonces se le administró testosterona propionato, en este caso, para ver si mejoraba su calidad de vida y si podía prevenir algún evento cardiovascular. Sin embargo, este estudio se ha suspendido, dado que, como ustedes pueden ver en esta curva, el riesgo de un evento cardiovascular en los pacientes que fueron tratados con suplemento de testosterona fue significativamente mayor que con respecto al placebo. Otro estudio, también publicado en JAMA en el 2013, estudió en más de 23.000 pacientes. Uno de los problemas que tenían los estudios era que la mayoría no eran estudios grandes con el número de pacientes, no eran controlados o bien no eran randomizados o seguidos oportunamente como corresponde. Entonces, cuando aparecieron estos dos grandes estudios diciendo que la terapia de reemplazo con testosterona en pacientes mayores de 65 años aumentaba el riesgo cardiovascular, fue una alerta para todos los especialistas. Y en este caso, en este estudio, se publicó no solamente que aumentaba el infarto de miocardio, los eventos no mortales de infarto de miocardio, stroke o lo que es el derrame isquémico, ¿no es cierto?, el evento isquémico cerebral en los hombres, también se tuvo que enfocar, ¿no es cierto?, lo que son las futuras investigaciones a partir de estos dos trials que fueron realmente reveladores, pero que también tuvieron que ser muy criticados posteriormente, dados a que tenían algunas falencias metodológicas y que hoy por hoy ustedes pueden encontrar algunos que están dando mejores resultados desde el punto de vista de la efectividad del tratamiento. Entonces, la pregunta que surge de esto, ¿por qué o cuáles son los mecanismos por los cuales la testosterona contribuye al aumento de la presión arterial? Y bueno, dentro de los tantos mecanismos y de la complejidad de esto, yo quise resaltar estos tres, ya que son las áreas que más me interesan, que es a partir de la parte, ¿no es cierto?, vascular, donde la testosterona induce a la arteriosclerosis, al remodelamiento vascular. Hay un efecto sobre el endotelio con aumento de la apoptosis y otros metabolitos proinflamatorios. También induce a la proliferación de la capa muscular con una migración no celular y un remodelamiento vascular. Y también tiene un efecto sobre el tono vascular, ya que, entre otras cosas, aumenta la acción, ¿no es cierto?, de la endotelina, que es un potente vasoconstrictor, al igual que el tromboxano A2 y la angiotensina 2 y el Sony-HIT, ¿no es cierto?, que deriva del citocromo 450, lo cual lleva al aumento de la presión arterial. Pero por otro lado, en la regulación a largo plazo de la presión arterial también afecta al riñón, aumentando o cambiando, ¿no es cierto?, hacia la derecha la curva de la presión expresora, con un aumento de la actividad renina plasmática, con aumento del ARN mensajero del angiotensinógeno, el aumento del estrés oxidativo y aumento de los receptores INAC, lo cual favorecen a la hipertensión. Y por otro lado, a nivel cardíaco, favoreciendo, ¿no es cierto?, la hipertrofia cardíaca y la proliferación de miocitos cardíacos, lo cual completan el
remolamiento sobre todo del ventrículo izquierdo. Y la pregunta entonces si la testosterona o el hombre tiene una ventaja, ¿no es cierto? No tiene una ventaja sobre la regulación de la presión arterial. La pregunta es, ¿qué sucede con las mujeres que posiblemente o que parecen estar protegidas de estos eventos con respecto a los hombres de la misma edad y a las mujeres añosas, ¿no es cierto? Mujeres postmenopausas. Entonces acá, en esta figura, ustedes pueden ver que una de aquí seguramente nacen algunas de las teorías de hoy, donde la mujer, desde la pubertad hasta que empieza la menopausia, tiene unos picos de estrógenos que favorecen, ¿no es cierto?, la protección vascular, que cuando va aumentando la edad y esta protección de los estrógenos, posible protección de los estrógenos, va decayendo, van comenzando, ¿no es cierto?, a aumentar los factores de riesgo cardiovasculares y con ello lo que es el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes y principalmente la hipertensión. Aquí ustedes pueden observar en un estudio donde un estudio controlado, doble ciego, randomizado, como el valor de la presión arterial, esto fue realizado en Europa, como el valor de la presión arterial fue mayor en las mujeres posmenopáusicas con respecto a las premenopáusicas. Y esto porque es importante resaltarlo, antes que nada, esto también tiene que ver con el porqué, ¿no es cierto?, de la publicación de los estrógenos en cuanto a la regulación de la presión arterial. Este artículo publicado en el año 2002 muestra cómo la función vascular está anormal y los ratoncitos se vuelven hipertensos cuando se deletea, ¿no es cierto?, cuando se borra el receptor beta del estrógeno, y ustedes pueden observar cómo los ratones knockout del receptor beta del estrógeno aumentan lo que es la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la media. Pero también, obviamente, como lo dice el artículo, hay una disfunción endotelial, todo por causa del déficit de este estrógeno, sugiriendo que el receptor de estrógeno beta está cumpliendo, ¿no es cierto?, un rol protector contra la hipertensión en estos animales. De ahí fueron apareciendo numerosa evidencia de que los estrógenos pueden, ¿no es cierto?, aumentar la calidad y mejorar los años de vida de las mujeres, sobre todo las mujeres posmenopáusicas. Pero así ustedes pueden ver que distintos estudios muestran cómo el estradiol, el 17 beta-estradiol, redujo, por ejemplo, este último estudio que estoy mostrando, redujo la presión arterial y restauró lo que es el ciclo circadiano de la presión arterial en las mujeres posmenopáusicas. Pero veo aquí que después un interesante estudio y muy debatido también por la Women's Health Initiative, que realizó un estudio masivo, controlado, doble ciego, randomizado, y ustedes pueden ver cómo los estrógenos, en este caso era la combinación estrógeno más progestina, como la mortalidad, no puedo sacar esto, como perdón, pero acá tengo un cuadrito que no me deja ver toda la pantalla. Entonces pueden ver cómo las mujeres que habían recibido el suplemento de estrógeno más progestina tuvieron un mayor riesgo de enfermedad cardíaca coronaria con respecto a los que recibieron placebo, y también tuvieron un aumento, ¿no es cierto?, del riesgo de stroke con respecto a los que recibieron placebo. Poniendo en duda entonces lo que la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas podría llegar a porque eso es el exceso. En lugar de tener un efecto en el riesgo cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas. No es así. Luego de este trabajo aparecieron dos más, que son el HERS-1 y HERS-2, con casi similares resultados.
ustedes pueden ver cómo los eventos de enfermedad cardíaca coronaria, los infartos de miocardio que no fatales y la muerte por causa de cardíaca coronaria fueron mayor, o bien el tratamiento no tuvo ningún efecto beneficioso en las mujeres posmenopáusicas, lo cual indicaba que este estudio, que la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas no era tan beneficiosa como se había planteado. Por otro lado, surge en el HERS-2, ¿no es cierto?, luego de 6 años, casi 7 años de seguimiento de la terapia de reemplazo hormonal, el tratamiento hormonal no modifica, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad en estos pacientes por enfermedad coronaria, y al llegar a que los pacientes disminuyó menor al 50% sin ningún efecto beneficioso, se decidió interrumpir el estudio en clinical trial que estamos hablando. Lo cual sugiere, ¿no es cierto?, que el reemplazo hormonal, o en todo caso, en este caso particular, la combinación entre estrógeno más progestina, no cumplía con la hipótesis de que eran protectores a nivel cardiovascular. Y un año más tarde sale este estudio que confirma los otros dos, publicado en el New England Journal of Medicine, donde de nuevo la combinación de estrógeno más progestina aumentaba los eventos de riesgo de enfermedad coronaria en las pacientes que recibían esta terapia con respecto a los placebos. Y entonces la pregunta que surge, ¿cuáles son los mecanismos que contribuyen en el aumento de la presión arterial en la mujer posmenopáusica? Y un poco para enganchar, dado que no solamente se trata de una relación entre el aumento, la disminución del estrógeno, sino también que hay teoría que hay un aumento de los andrógenos en la mujer, los distintos mecanismos que aportan, ¿no es cierto?, a los cambios fisiopatológicos de la mujer posmenopáusica, pueden ser, por ejemplo, los cambios de relación estrógeno-andrógeno, es decir, hay una disminución de los estrógenos con un aumento en los niveles de los andrógenos, hay un aumento de la regulación de los sistemas simpáticos, del sistema renina-angiotensina, del sistema de endotelina, hay cambios en lo que es los metabolitos de ácido araquidónico, como dije anteriormente, con un aumento del estrés oxidativo. Recuerden que generalmente las mujeres, tanto en las mujeres como en los animales, en edad fértil, casi no hay evidencia de que el estrés oxidativo esté jugando un rol en la presión arterial, y por supuesto en la mujer también, dado a su cambio de metabolismo, digamos, los depósitos de grasa cambian cuando se vuelven más masculinos después de la menopausia, y contribuye al desarrollo de obesidad. Por una cuestión de tiempo, yo voy a solamente describir lo que hicimos a nivel del sistema nervioso simpático. Entonces, el rol del sistema nervioso simpático en la hipertensión posmenopáusica, nosotros para estudiarlo, para saber cuál sería el posible mecanismo, ¿no es cierto?, que contribuye el sistema nervioso simpático sobre las ratas posmenopáusicas, nosotros utilizamos estas ratas espontáneamente hipertensas, SHR, también conocidas de Dame, Sofía, que yo te dé la platita. Las ratas hembras tienen casi el mismo comportamiento que lo que pasa en el cual es trasladable o transferible en cierto punto, ¿no es cierto?, en la mujer. Entonces, nuestra hipótesis fue que la menopausia produce un aumento de esta relación con la disminución de los estrógenos y un aumento en los andrógenos, los cuales activarían el receptor de la melanocortina 3,4 con aumento de la actividad simpática sistémica, con un aumento de la actividad simpática renal, lo cual llevaría a una resistencia vascular renal y finalmente a la hipertensión. Entonces, lo primero que decidimos fue bloquear lo que es el sistema simpático renal. Para eso utilizamos este protocolo en el cual ratas hembras completamente hipertensas de dos grupos de edades de 3 y 18 meses, es decir, en edad fértil y posmenopáusica,
se dividió, ¿no es cierto?, en hipertensas con y sin denervación renal más versus la SHAM. La SHAM, recuerden que es una cirugía simulada, sobre todo para los estudiantes que me están viendo. La SHAM es solamente se abre el abdomen, se hace la cirugía, pero no se logra hacer la denervación, es decir, la destrucción, el aislamiento y la destrucción del nervio renal sobre la arteria renal. Entonces, antes de producir eso, se manipula un poco y luego se cierra. Entonces, en el día 1, en esta línea de tiempo, en este día 1 nosotros colocamos la telemetría, que es el método gold estándar para medir la presión arterial, y posteriormente, sucesivamente, en el mismo tiempo quirúrgico, se procedió a la denervación renal, que eso consistió solamente en el bajo microscopio aislamiento del nervio renal con el corte y posterior pintada con una solución de fenol en etanol al 10% para destruir todas las ramas del nervio renal que hayan quedado a la periferia del riñón, de la arteria, de los vasos renales en general. Luego de 14 días para que se recuperen los animales, se procedió a tomar la presión, a medir la presión arterial por 5 días, y en el final se hizo la eutanasia de estos animales con la recolección de tejidos y sangre para su posterior estudio. Durante todo este estudio se chequeó, ¿no es cierto?, la ingesta de alimento y el peso corporal, lo cual muchas veces nos indica cómo está la salud del animal, ¿no? Bueno, y estos fueron los resultados. La presión arterial en las ratas hembras disminuyó con la presión arterial, con la denervación renal, pero fíjense cómo porcentualmente el delta, ¿no es cierto?, de presión fue más intenso en las ratas posmenopáusicas que en las ratas posmenopáusicas con denervación con respecto a la SHAM, sugiriendo que posiblemente en los dos, tanto en las jóvenes como en las viejas, el sistema simpático renal está actuando, pero posiblemente con una mayor participación en las ratas viejas. Y en el cuadro de la derecha, solamente para confirmar que la denervación renal fue efectiva, medimos el contenido de norepinefrina renal, y miren cómo al denervar los riñones, cómo caen los niveles de norepinefrina en el tejido en ambos grupos, lo cual nos indica que la denervación fue efectiva. Posteriormente nosotros dijimos, bueno, sabemos que la actividad simpática renal está actuando, entonces veamos a ver qué pasa con la actividad simpática sistémica, y entonces decidimos bloquear a través de un protocolo similar, un bloqueador enérgico con terazotil y propanolol, bloqueantes alfa y beta, ¿no es cierto? Y siguiendo con el mismo protocolo, y observamos que la presión arterial, en este caso se puede ver en las ratas posmenopáusicas, que tienen una mayor presión que las ratas premenopáusicas o jóvenes, como la presión arterial baja bruscamente cuando comienza el tratamiento, y luego tiende, ¿no es cierto?, a recuperarse mediante que está tratando el tratamiento, hasta llegar a unos niveles similares a los basales, indicando que si bien el sistema simpático está actuando en estos animales, es posible que esté más activo en las ratas posmenopáusicas que en las ratas jóvenes. Y finalmente, la pregunta que fue, si ustedes recuerdan el esquema, fue que el receptor de la melanocortina 3,4 si está jugando un rol. Esto se debe a que la grasa, como ustedes saben, produce la leptina, y por ende esta leptina va a activar las neuronas de la propia melanocortina, que a su vez van a activar al receptor 3,4 de la melanocortina, lo cual va a inducir a una ingesta de comida y a un aumento de la actividad simpática con aumento de la termogénesis y la presión arterial. Entonces, para saber si el receptor de la melanocortina 3,4 estaba actuando, nosotros decimos, antes que eso, sabíamos que en el laboratorio contiguo, el doctor Hall en Jackson había publicado en este artículo de Hypertension un estudio similar donde había bloqueado el receptor de la melanocortina en ratas machos, y había observado que la presión arterial había disminuido. Por otro lado, habíamos observado, también encontrado en la literatura, que sobre todo posmenopáusicas, la leptina y el gen de la leptina juegan un rol en la regulación de la presión arterial,
por lo cual nosotros decidimos hacer el mismo protocolo en las ratas hembras. Y así nosotros decidimos bloquear el receptor de la melanocortina con una sustancia, una droga que se llama SHU-9119, que no es más que el bloqueante del receptor, lo cual esperamos que, como respuesta, que haya un aumento en la ingesta de comida y una disminución de la actividad simpática con la disminución de la termogénesis y la presión arterial. Entonces, básicamente lo que hicimos fue esto, y bloquear el receptor y disminuir, esperamos como hipótesis que disminuya la presión arterial. Y entonces aplicamos este protocolo nuevamente. En este caso infundimos, además de la telemetría, pusimos una cánula dentro de los ventrículos laterales del cerebro, y luego de 14 días se comenzó a tomar la presión arterial basal, y después de 19 días comenzó el tratamiento con el SHU-9119, y al final del experimento nosotros colectamos, ¿no es cierto?, los tejidos para futuro estudio. Y así observamos que en esta figura de la izquierda ustedes pueden ver que al principio en el baseline, digamos, la ingesta de comida fue normal, pero miren que cuando comienza la infusión, esto es una consecuencia de la cirugía. Ustedes pueden ver cómo, obviamente, tal vez por dolor o por la incomodidad de la cirugía, la ingesta de comida disminuye, pero poco a poco, ¿no es cierto?, se va recuperando. Y miren la cantidad de comida que consumen los animales al bloquearse el receptor de la melanocortina. No así en las ratas que tenían placebo o vehículo. Pero lo más llamativo que en cierto modo nos entusiasmó fue, miren cómo la presión arterial media solamente tuvo una variación posiblemente fisiológica debido al procedimiento, pero no hubo una disminución significativa como se había visto en los animales machos, por lo cual nos sugirió que posiblemente las hembras tengan una regulación de la presión arterial, incluido el sistema simpático, pero que no incluía el receptor de la melanocortina T4. Así también tampoco hemos visto ningún cambio en lo que es la frecuencia cardíaca, lo cual también fue llamativo. Y entonces, ¿cuál es el efecto de los andrógenos en mujeres adultas jóvenes? Y esto yo quiero hacer un cambio, un switch, antes de profundizar con otro tema, ¿no es cierto?, del sistema simpático, dado que por mucho tiempo el estudio de los andrógenos en las mujeres, ahora se está poniendo, hace unos años atrás, se está poniendo en auge, dado que se está indicando, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, para aumento de la libido y para aumentar la fortaleza, la fuerza, etc. Pero también nos preguntamos qué pasaba con el aumento de los andrógenos en las mujeres adultas jóvenes. Y para eso nosotros utilizamos un síndrome, que es el síndrome de ovario poliquístico, que fue descubierta por Steiner Leventhal en los años 70 y que representa la patología más común endocrina de las mujeres jóvenes, con alrededor de un 5 o un 10%, dependiendo de la región del mundo que se estudie, y quiere decir que imagínense que cada 100 personas, 10 están afectadas. Entonces, lo importante que es este síndrome. Y este síndrome se caracteriza porque justamente tiene un aumento de los andrógenos en sangre, lo cual lleva a una infertilidad. Hay quistes ováricos agrandados, por eso el nombre ovario poliquístico, y como consecuencia de la hiperandrogenemia, el linfocismo o el crecimiento del vello facial, ¿cierto? Durante toda la vida, las mujeres que presentan este síndrome, ya que la mujer lo transmite solamente a mujeres, todavía no se conoce, no se sabe muy bien cuál es el efecto de este síndrome en los hijos varones, pero se sabe que a medida que va progresando en edad, ustedes pueden ver que las mujeres se caracterizan por tener alteraciones de la salud, que ya va, ¿no es cierto?, iniciando un proceso que va a alterar la calidad de vida. Y ustedes pueden ver que en la mujer adulta, donde ya está preparada para ser mamá en la edad fértil, cómo comienzan a aparecer la enfermedad cardiovascular, que luego se continúa posteriormente y se agrava en la mujer que es posmenopáusica y que presenta el síndrome ovario poliquístico.
Entonces, la mujer en edad fértil, la mujer que tiene el síndrome ovario poliquístico, ustedes pueden ver que al tener hiperandrogenemia tiene un aumento de la presión arterial, tiene resistencia a la insulina, tiene obesidad, que dependiendo del aporte es del 30 al 70%, desarrolla síndrome metabólico, puede desarrollar diabetes tipo 2, disfunción endotelial y dislipemia. Solamente para resumirlo, recuerden que hay más de 16 tipos de combinaciones de síndrome ovario poliquístico, incluso puede estar, ¿no es cierto?, ausente el ovario poliquístico, pero tener los otros criterios, ¿no es cierto?, de diagnóstico, y así diagnosticar, llegar al diagnóstico sin uno o dos de estos criterios diagnósticos. Nosotros desarrollamos un modelo de síndrome ovario poliquístico donde se le dio al animal un suplemento de dihidrotestosterona, la cual no se puede convertir en estradiol por la acción de la aromatasa. Entonces repetimos justamente el estudio que habíamos hecho en las ratas hembras espontáneamente hipertensas, que no habíamos tenido ningún descenso en la presión, pero miren ustedes aquí que el aumento del sistema nervioso renal, simpático renal, que también está activo en estas ratas que son hiperandrogenémicas, con aumento de andrógenos, como aumentó la actividad simpática renal y al denervarla se produce como una disminución de la presión media, como el sistema simpático sistémico, perdón, el sistema nervioso simpático a nivel sistémico, como también está activo y como al bloquearlo se produce una disminución de la presión arterial, pero más interesantemente fue que cuando bloqueamos el receptor de la melanocortina 3,4, como la presión arterial disminuyó, sugiriendo o indicando que posiblemente la presión arterial está regulada en parte a través del receptor de la melanocortina 3,4 por los andrógenos. Eso, y para ir terminando, también quería, bueno, en este caso solamente hablar un poco sobre lo que es simplemente de ahí la importancia que tiene el efecto de hormonas esteroideas en el uso de las quejas. Un ejemplo más claro que son el uso de las hormonas esteroideas en el cambio de género por parte de las personas. Ya hablamos un poquito sobre las mujeres añosas, entonces solamente mostrarles estos estudios clínicos que, si bien no son randomizados, no son masivos tampoco, pero se va juntando cada vez más evidencia. Recuerden que en Estados Unidos una cada 200 personas decidió el cambio de género, y por ende a través de la cirugía más el suplemento de hormonas sexuales, esto está cambiando un poco el paradigma de lo que es el estudio de los efectos de las hormonas sexuales en general, tanto en hombres como en mujeres. Y por eso este estudio lo traje aquí, dado que resalta, ¿no es cierto?, cómo la testosterona puede estar asociado no tanto al desarrollo que provoque una enfermedad cardiovascular, pero sí aclara que puede empeorar el síntoma o los riesgos de eventos cardiovasculares en el caso que ya lo tenga. Y también la importancia de hacer un seguimiento y reducir estos factores va a ser un pilar para el futuro de estos pacientes. Este estudio, que fue publicado, es una invocación por parte de ustedes. Observen cómo los efectos que pueden tener la testosterona en hombres transexuales, es decir, en mujeres que han decidido convertirse en el género masculino, es decir, en hombres, y entonces cómo puede haber un aumento de la presión arterial sistólica con alteraciones en la calidad y el tipo de la sangre, con aumento del hematocrit, e inducir al síndrome de dislipidemia. Y concluye en su trabajo que hay una fuerte limitación en el estudio de las personas transgénero, dado que primero hay
recabar información y reclutar los pacientes se hace muy difícil, al mismo tiempo que el seguimiento de estos pacientes para llegar a ser un clinical trial controlado, randomizado y doble ciego, que permita tener una información más certera y más creíble y que pueda ser utilizada en el tratamiento de estos pacientes. Con todo esto quiero llegar a las conclusiones. La regulación de la presión arterial es vigente tanto en el hombre como en la mujer. De ahí, así comencé, ¿no es cierto?, mi charla. Se necesita, ¿no es cierto?, no evidencia para determinar específicamente los mecanismos. Los andrógenos, se cree que los andrógenos jugarían un papel más deleterio que los estrógenos, pero eso es, ¿no es cierto?, de qué lado de la balanza y de qué punto de vista se lo observe. Y el uso de esteroides sexuales en las personas transgéneras deberían ser regulados y controlados y seguidos por personal especialista, ¿no es cierto?, lo cual dado, ¿no es cierto?, al riesgo cardiovascular que podrían seguir. Bueno, también acerca de nuestras investigaciones, ¿no es cierto?, que la actividad simpática estaría, ¿no es cierto?, afectada por el sistema andrógeno o por los andrógenos, por la testosterona, principalmente tanto en los animales machos como en los viejos, que aquí no presenté la evidencia de la literatura, pero también lo haría en las ratas hembras. Y además son necesarios más estudios, sobre todo clinical trials y detección básica en animales homeopáuticos para determinar qué es lo que sucede cuando esa regulación, ¿no es cierto?, se va perdiendo de las hormonas sexuales en el periodo fértil y qué pasa con las personas en la edad añosa, ¿cierto? Y finalizar diciendo que la regulación de la presión arterial es diferente en la mujer que en el hombre. No existe guía o recomendaciones terapéuticas de ninguna sociedad científica, ya sea del corazón, endocrinológica, etcétera, que abarque el tratamiento específico en base al género y a la edad de los pacientes. Lo cual es en este tiempo, como lo dije cuando comencé la charla, en este tiempo donde la medicina se está haciendo más personalizada, necesitamos enfocarnos en la diversidad de las poblaciones, tratar de dar soluciones a todos de acuerdo a la necesidad y no solamente guiarnos por los tratamientos que a veces induce la industria, que si bien son válidos y necesarios, se necesita, ¿no es cierto?, reconocer esto para una mejor calidad de vida para todos y en general, ¿no es cierto? Así que desde ya, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar y quedo al pendiente de cualquier pregunta que tengan para comenzar el debate. Muchas gracias.